Había una princesa que durmió en la misma cama donde dormían los presidentes más poderosos del mundo, que cenó en la mesa del hombre que decidía el destino de la Segunda Guerra Mundial, y que logró, con su encanto y su inteligencia, lo que ningún diplomático había conseguido antes. Su historia no está en los libros de texto, su nombre fue casi borrado de la memoria colectiva, y sin embargo, sin ella, el curso de la guerra podría haber sido muy diferente. Bienvenidos a este canal. Antes de comenzar, les pido que escriban en los comentarios el nombre del país que creen que más influyó en el resultado de la Segunda Guerra Mundial desde las sombras. Sus respuestas van a sorprenderles cuando terminen de escuchar esta historia. Estocolmo, 28 de marzo de 1901. En el Palacio Arvfurstens, uno de los edificios más elegantes de la capital sueca, nace una niña a quien bautizan con 5 nombres: Marta Sofía Lovisa Dagmar Tyra. Es hija del príncipe Carlos de Suecia y de la princesa Ingeborg de Dinamarca, una mujer de linaje real que conecta a esta recién nacida con las casas reales más influyentes de Europa. En ese momento, nadie en el salón dorado donde resuena el llanto de la pequeña podría imaginar que esa niña, décadas después, se convertiría en una de las figuras más enigmáticas y determinantes de la historia europea del siglo XX. Crecer siendo princesa en los primeros años del nuevo siglo significaba vivir en un mundo de protocolo estricto, lenguas extranjeras memorizadas desde la infancia y la certeza de que el destino de una mujer de la realeza estaba definido de antemano: un matrimonio conveniente, una corona prestada y una vida entera dedicada a representar. Marta aprendió todas esas reglas, las aprendió bien, pero también aprendió algo que ningún tutor real le enseñó deliberadamente. Aprendió a escuchar, a observar y a conectar con las personas de una forma que trascendía el protocolo y llegaba directo al corazón. Esa habilidad, aparentemente menor en el mundo de los palacios y los tronos, resultaría ser, años después, su arma más poderosa en tiempos de guerra. Su infancia transcurre en una Europa que aún no conoce el horror de las trincheras. Es una Europa de valses y de imperios, de alianzas dinásticas y de fronteras trazadas con tinta sobre mapas que los reyes intercambian como cartas de presentación. Marta crece rodeada de esa certeza aristocrática de que el mundo tiene un orden y que ese orden es eterno. Pero el mundo, como siempre, tiene sus propios planes. La infancia de Märta coincide con uno de los momentos más convulsos de la historia escandinava. En 1905, cuando la princesa tiene apenas 4 años, Noruega y Suecia se separan como naciones independientes después de casi un siglo de unión. Es una ruptura pacífica, pero cargada de tensión diplomática. El padre de Märta, el príncipe Carlos de Suecia, llega a ser considerado como candidato al recién creado trono noruego, aunque finalmente es el príncipe danés Carl quien acepta la corona y se convierte en el rey Håkon VII de Noruega. Este detalle, aparentemente menor en la vida de una niña de 4 años, teje sin embargo el primer hilo de una red que más adelante la unirá a ese reino del norte de una forma definitiva e irreversible. Los años pasan. Europa atraviesa la Gran Guerra entre 1914 y 1918, ese conflicto que debía ser el último de todos los conflictos y que en realidad fue solo el prólogo de una catástrofe mucho mayor. Märta crece en la relativa neutralidad de Suecia, lejos de las trincheras, pero no ajena al dolor que se extiende por el continente como una mancha que ningún palacio puede ignorar. En esos años de formación, la joven princesa desarrolla un carácter que quienes la conocen describen de manera consistente con las mismas palabras: encantadora, abierta, trabajadora y dotada de una inteligencia social poco común. Es a principios de la década de 1920 cuando Marta comienza a cruzarse con cierta frecuencia con un joven de la familia real noruega que también pertenece a su círculo más cercano por razones de parentesco. Se llama Olaf y es el príncipe heredero de Noruega,
hijo del rey Haakon VII, ese mismo monarca al que su padre estuvo a punto de sustituir en el trono 2 décadas antes. Marta y Olaf son primos hermanos, pues el rey Haakon y la madre de Marta, la princesa Ingeborg de Dinamarca, son hermanos. En la Europa real de aquella época, casarse entre primos era algo tan habitual como inevitable, dado que el círculo de candidatos aceptables para un matrimonio dinástico era extraordinariamente estrecho. Los encuentros entre Marta y Olaf se producen en el contexto de eventos familiares y compromisos sociales de la aristocracia escandinava, esos actos formales donde la etiqueta lo regula todo, pero donde los sentimientos, inevitablemente, se abren camino. No hay documentos que narren exactamente en qué momento el afecto entre ellos cruza la frontera de lo familiar para convertirse en algo más profundo. Lo que sí se sabe es que cuando ambos coinciden en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, donde el príncipe Olaf compite como atleta, algo decisivo ocurre entre ellos. Se comprometen en secreto, lejos de los flashes y de la prensa, con esa discreción que caracterizará a Marta durante toda su vida pública. La noticia del compromiso entre Marta y el príncipe heredero Olaf de Noruega se recibe con entusiasmo en ambos países. En Noruega, la prensa celebra la unión porque representa una señal inequívoca de que las tensiones diplomáticas entre dos naciones vecinas, que apenas 20 años antes habían atravesado una separación incómoda, quedaban definitivamente enterradas. En Suecia, la reacción es algo más tibia, en parte porque la boda no se celebrará en tierra sueca, sino en Oslo, lo que algunos interpretan como una pequeña humillación para la familia de la novia. Pero Marta no pertenece a la clase de personas que se detienen en detalles protocolarios cuando hay algo más importante en juego. El 21 de marzo de 1929, la Catedral del Salvador de Oslo se llena de representantes de las casas reales europeas, de diplomáticos, de periodistas y de ciudadanos noruegos que se agolpan en las calles para ver pasar a la princesa sueca que viene a convertirse en su futura reina. Marta entra a la catedral convertida ya en una figura de cuento, con esa elegancia natural que no nace del protocolo, sino de algo mucho más genuino. Desde ese día, su título oficial es el de princesa heredera de Noruega, aunque en el corazón del pueblo noruego, con el tiempo, llegará a ser mucho más que eso. La vida en Noruega comienza en Skaugum, la residencia de campo de los príncipes herederos situada en las afueras de Oslo. Es una propiedad regalo de bodas de un aristócrata noruego y se convierte en el hogar donde Marta construye su nueva identidad. Cuando en 1930 un incendio destruye el edificio principal de Skaugum, es ella quien lidera personalmente la supervisión del nuevo proyecto arquitectónico, involucrándose en cada detalle de la reconstrucción con la misma energía práctica que aplicará más adelante en tareas de mucha mayor envergadura. Skaugum reconstruido se convierte en un hogar cálido donde crecen 3 hijos: la princesa Ragnhild, nacida en 1930, la princesa Astrid, nacida en 1932, y el príncipe Harald, nacido en 1937, el primer heredero al trono noruego, nacido en suelo noruego en 567 años. Marta no es una princesa decorativa. Desde sus primeros años en Noruega, asume compromisos oficiales, pronuncia discursos, algo inusual para una mujer de la familia real en aquella época, y cultiva con genuino interés una relación cercana con el pueblo noruego. Cuando en 1938 muere la reina Maud de Noruega, Marta asume de facto el rol de primera dama del reino, acompañando al rey Haakon VII en sus actos institucionales, con la discreción y la dignidad que la situación requiere. Nadie lo sabe todavía, pero esa transición silenciosa es también un entrenamiento involuntario para los años más difíciles que están por llegar. El verano de 1939 tiene algo de ilusión final, como si Europa entera supiera en el fondo que aquello que disfruta tiene los días contados, pero se niega a admitirlo. En ese contexto, Marta y el príncipe Olaf emprenden un viaje extraordinario,
una gira de 10 semanas por los Estados Unidos, un recorrido extenso y meticulosamente planificado que los lleva de ciudad en ciudad a través de un país que todavía no ha entrado en guerra y que observa los problemas europeos con una mezcla de preocupación y distancia. La visita es un éxito diplomático y social de primer orden. Los príncipes noruegos recorren el país de costa a costa, participan en eventos oficiales, visitan comunidades de inmigrantes escandinavos que los reciben con una emoción que va más allá de la etiqueta y, sobre todo, cultivan una amistad que resultará ser la más estratégica de la historia de Noruega en el siglo XX. La amistad con Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y con su esposa, Eleanor. Roosevelt es en ese momento uno de los líderes más influyentes del mundo occidental, un hombre que con su New Deal ha reconfigurado la relación entre el Estado y los ciudadanos y que observa con creciente preocupación el avance del fascismo en Europa. La química entre Martha y Roosevelt es inmediata y genuina. Hay en ella algo que va más allá de la diplomacia formal, una capacidad para escuchar, para hacer sentir a su interlocutor que lo que dice importa, para mezclar el encanto personal con una inteligencia política que Roosevelt, hombre acostumbrado a leer a las personas, reconoce y aprecia de inmediato. La amistad que nace en esos meses de verano de 1939 no es solo una alianza de conveniencia entre representantes de dos naciones. Es algo más complejo y más humano. Algo que el tiempo y la guerra pondrán a prueba de maneras que ninguno de los dos podría entonces imaginar. Mientras tanto, en Europa, las últimas semanas de ese verano se consumen a una velocidad que hace temblar el suelo bajo los pies de quienes observan los movimientos de Hitler con los ojos bien abiertos. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. 2 días después, Francia y el Reino Unido declaran la guerra al Reich. El mundo que Martha conocía, ese mundo de giras diplomáticas y recepciones en jardines de verano, comienza a desmoronarse. Y Noruega, pese a su neutralidad declarada, no tardará en sentir el peso de esa tormenta directamente sobre su territorio. El 9 de abril de 1940 es una fecha que ningún noruego que vivió aquella época olvidará jamás. A las 4:20 de la madrugada, las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi lanzan simultáneamente una operación de invasión sobre Noruega y Dinamarca. En Oslo, la noticia se extiende como un reguero de pólvora en la oscuridad. El rey Haakon VII, el gobierno y los miembros del parlamento consiguen escapar de la capital antes de que las tropas alemanas entren en la ciudad, en una huida frenética y desorganizada que sin embargo salva la integridad institucional del reino. Martha reacciona con una velocidad que contradice cualquier imagen de princesa frágil y dependiente. Esa misma noche, con sus 3 hijos, la princesa heredera cruza la frontera hacia Suecia. Ragnhild tiene 9 años, Astrid tiene 7 y el pequeño Harald apenas acaba de cumplir 2 años. Es una fuga en medio de la noche, cargando lo esencial, dejando atrás Skaugum, su hogar, los años de trabajo, la vida construida con tanto cuidado durante una década. Merta no llora, no duda, actúa. Y esa capacidad para actuar con decisión en medio del caos es, también, una forma de liderazgo. Olaf, el príncipe heredero, toma el camino opuesto. Él permanece en Noruega junto al rey Haakon, acompañando al gobierno en su resistencia activa contra la ocupación nazi, resistencia que se prolonga durante semanas de combates desiguales antes de que la familia real y el gobierno abandonen el país rumbo a Londres, donde se establece el gobierno noruego en el exilio. La pareja queda separada por la guerra, por el Atlántico, por decisiones que ninguno de los dos ha elegido libremente, pero que ambos asumen con una determinación que los define. En Suecia, la situación de Merta es incómoda desde el primer momento. Suecia ha declarado su neutralidad, pero esa neutralidad tiene un precio. El país mantiene relaciones diplomáticas con la Alemania nazi,
y la presencia de la princesa heredera de Noruega, esposa de un príncipe que está combatiendo activamente contra Hitler, pone en peligro ese equilibrio frágil. Las autoridades suecas no expulsan a Märta abiertamente, pero el mensaje es claro: su presencia es un problema. Y Märta, que ha aprendido a leer entre líneas desde niña, lo entiende perfectamente. Las semanas que Märta pasa en Suecia son semanas de espera y de incertidumbre, pero también de comunicación y de acción discreta. Sabe que no puede quedarse indefinidamente en un país que, por más que sea su tierra natal, le ofrece una hospitalidad envenenada por la política. Su tío, el rey Gustavo V de Suecia, le envía un telegrama a su suegro, el rey Håkon, desaconsejando explícitamente que la princesa viaje a los Estados Unidos, preocupado de que ese movimiento comprometa la posición de neutralidad de Suecia ante Berlín. Pero Märta ya ha tomado su decisión, y nadie, ni siquiera un rey, la hace cambiar de opinión cuando tiene clara la dirección que debe tomar. Del otro lado del Atlántico, Franklin Roosevelt observa la situación de Märta con una mezcla de preocupación personal y cálculo estratégico. En ese momento, los Estados Unidos todavía no han entrado en la guerra. Una parte importante de la opinión pública americana es profundamente aislacionista, convencida de que los problemas europeos no son asunto americano. Roosevelt sabe que esa postura es insostenible a largo plazo, pero también sabe que no puede forzar el cambio de opinión pública con proclamas. Necesita algo más sutil. Necesita historias humanas que conecten emocionalmente con los ciudadanos. Roosevelt extiende una invitación personal a Märta para que viaje a los Estados Unidos. No es un gesto diplomático rutinario. Es una decisión calculada y al mismo tiempo genuinamente afectuosa de un hombre que aprecia a la princesa y que además ve en su presencia una oportunidad para acercar a los americanos a la causa noruega y, por extensión, a la causa de toda Europa libre. Para hacerla posible, Roosevelt envía el transporte militar estadounidense denominado American Legion hasta Petsamo, un puerto en la entonces Finlandia, para recoger a Märta y a sus hijos y llevarlos a salvo a América. El viaje es, en sí mismo, un acto político de enorme significado. Que el presidente de los Estados Unidos ponga a disposición de una princesa europea un transporte militar en plena guerra es una señal que nadie en Europa ni en América puede ignorar. No es la señal de un país neutral, es la señal de un hombre que ya sabe de qué lado está, aunque el resto de su país todavía no lo sepa. El 28 de agosto de 1940, el barco que transporta a Märta y a sus 3 hijos toca tierra estadounidense. Han pasado casi 5 meses desde aquella noche en que cruzaron a pie la frontera con Suecia, huyendo de los nazis. 5 meses en los que la guerra ha avanzado con una velocidad devastadora. Francia ha caído. El ejército alemán ocupa la mayor parte de Europa occidental y la batalla de Gran Bretaña está en su momento más crítico. El mundo que Märta conocía ya no existe, pero el mundo al que acaba de llegar es, en muchos sentidos, más real y más lleno de posibilidades que cualquier cosa que haya conocido antes. Roosevelt ha preparado una bienvenida que no deja dudas sobre la importancia que le otorga la visita. Märta y sus hijos son recibidos con todos los honores y conducidos directamente a la Casa Blanca, la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, en Washington. Para los 3 niños, que han pasado semanas viajando por tierra y por mar, huyendo de una guerra, ese edificio blanco y solemne debe resultar tan irreal como un sueño. Para Märta, es el comienzo de un nuevo capítulo, el más exigente y el más decisivo de su vida. Vivir en la Casa Blanca no es solo un privilegio protocolario, es una inmersión en el corazón mismo del poder americano en el momento más crítico de la historia del siglo XX. Märta escucha conversaciones que no llegan a los periódicos, comparte mesa con generales, senadores, periodistas y diplomáticos. Observa a Roosevelt trabajar desde dentro, ve cómo toma decisiones, cómo gestiona las presiones, cómo equilibra la política interior
con la visión estratégica de lo que ocurre en Europa. Y Roosevelt, por su parte, la escucha a ella. Porque Marta le cuenta cosas que ningún diplomático le puede contar. Cómo es el miedo en una ciudad invadida, cómo suena la guerra cuando llega a tu propia puerta. ¿Qué siente un pueblo cuando pierde su libertad de la noche a la mañana? Poco tiempo después de instalarse en la Casa Blanca, la familia se traslada a una residencia en Bethesda, Maryland, una propiedad conocida como Pugs Hill, convenientemente cercana a Washington para que la relación con Roosevelt pueda mantenerse con la frecuencia que ambos desean. Roosevelt incluso les ayuda a encontrar escuela para los niños y les regala un cachorro. Son gestos pequeños y al mismo tiempo enormes, los gestos de un hombre que no solo recibe a una aliada política, sino a una amiga. La relación entre Marta y Roosevelt durante los años de guerra es uno de los capítulos más fascinantes y más debatidos de la historia diplomática del siglo XX. Los datos son objetivos y están documentados. Según los registros históricos, la princesa heredera pasó la totalidad o parte de 248 días en compañía del presidente en el periodo comprendido entre 1940 y 1945. 248 días. No son visitas de cortesía, no son actos protocolarios, son días compartidos, conversaciones, cenas, fines de semana en la casa de campo del presidente. El periodista Walter Trojan del Chicago Tribune fue uno de los primeros en escribir públicamente sobre la naturaleza de esa relación. En sus memorias tituladas Political Animals, Trojan no solo reconoce que la influencia de Marta sobre Roosevelt fue mayor que la de cualquier otra relación conocida del presidente en términos de política exterior, sino que también documenta que en el otoño de 1941 recibió información de que la princesa visitaba regularmente la casa de campo del presidente durante los fines de semana sin figurar en las listas oficiales de invitados. En ese contexto, el Chicago Tribune publicó en 1941 un titular que resumía lo que muchos susurraban. La princesa Marta era la gran favorita del presidente. ¿Qué había realmente entre ellos? La pregunta ha perseguido a los historiadores durante décadas y sigue sin tener una respuesta definitiva. Lo que sí está claro es que la naturaleza de su vínculo superaba los límites de la diplomacia convencional. Eleanor Roosevelt, esposa del presidente, también era amiga cercana de Marta, lo que añade una capa más de complejidad humana a esta historia. Hay quienes argumentan que la relación era profundamente afectuosa, pero fundamentalmente platónica, el vínculo de dos personas extraordinarias que se reconocen mutuamente en medio de circunstancias extraordinarias. Hay quienes sostienen que fue algo más. La verdad completa, si alguna vez existió en algún papel o en alguna carta, nunca ha salido completamente a la luz. Lo que nadie discute es el impacto político de esa amistad. Marta tenía acceso directo a Roosevelt en un momento en que el destino de Europa se decidía parcialmente en las conversaciones privadas del presidente americano, y ese acceso lo utilizaba con una inteligencia y una determinación que iban mucho más allá de los encantos de una princesa en el exilio. Para entender por qué la presencia de Marta en Washington era tan estratégicamente valiosa, hay que entender el contexto político de los Estados Unidos en aquellos años. En 1940, una parte muy significativa de la opinión pública americana era firmemente aislacionista. El recuerdo de la Primera Guerra Mundial estaba fresco, y la idea de enviar a los hijos de América a morir por los problemas de los europeos encontraba resistencia en sectores amplios y poderosos de la sociedad. Roosevelt sabía que Alemania representaba una amenaza que no podía ignorarse indefinidamente, pero para actuar necesitaba el respaldo de su pueblo, y ese respaldo no se conquistaba con argumentos estratégicos, sino con historias humanas que tocaran la fibra moral del ciudadano americano. Marta era, en ese contexto, algo que ningún documento diplomático podía hacer, un rostro humano y concreto para el sufrimiento europeo. Era una princesa real, una madre con 3 hijos pequeños,
una mujer elegante e inteligente que había perdido su hogar y su país por culpa de la misma maquinaria de destrucción que Roosevelt intentaba convencer a los americanos de combatir. Y dominaba 7 idiomas, lo que le permitía comunicarse directamente con públicos muy diversos, desde la alta sociedad washingtoniana hasta las comunidades de inmigrantes escandinavos distribuidas por todo el país. Durante los años de exilio en América, Martha despliega una actividad que combina la visibilidad pública con la acción política concreta. Realiza visitas oficiales a ciudades de todo el país, pronuncia discursos ante auditorios que la escuchan con una mezcla de admiración y compasión, participa en operaciones de ayuda humanitaria para los refugiados europeos y recauda fondos para los noruegos atrapados bajo la ocupación nazi. Cada aparición pública suya es un argumento viviente a favor de la intervención americana. Cada historia que cuenta de la invasión de su país es un recordatorio de que la neutralidad tiene un precio moral que no todos están dispuestos a pagar. El historiador noruego Trond Noren Isaksen ha señalado que existe incluso un precedente familiar de la promesa de ayuda que Roosevelt cumple con Martha. Theodore Roosevelt, expresidente y modelo de referencia para Franklin, fue amigo personal del rey Haakon y llegó a comprometerse por carta, en 1910, a ayudar al hijo del rey noruego si alguna vez fuera necesario. Franklin Roosevelt, al acoger a Martha y a sus hijos, está cumpliendo la palabra de su familia. Es un gesto que dice mucho sobre el tipo de hombre que era. La vida cotidiana de Martha en América durante los años de la guerra no es la de una refugiada pasiva esperando que la tormenta pase. Es la de una mujer que ha redefinido su papel con una claridad sorprendente. Bucks Hill, la residencia de Bethesda donde vive con sus hijos, se convierte en un centro de actividad social y política de primer nivel. Los fines de semana, la princesa recibe visitas de figuras de la política, la cultura y la diplomacia, que se entrelazan en conversaciones donde lo personal y lo estratégico resultan imposibles de separar. Sus hijos, los 3, van a la escuela americana. Ragnhild, la mayor, tiene ya 10 años cuando llegan y es suficientemente mayor para guardar en la memoria recuerdos nítidos de aquella época. La casa de campo del presidente, la energía de Washington en tiempos de guerra, la extraña mezcla de lujo y angustia que define la vida de los exiliados ilustres. La hija menor, Astrid, recordará décadas después que Roosevelt era para ellos como un abuelo, alguien cuya presencia transmitía seguridad y calor en un tiempo en que el mundo exterior era todo lo contrario. Mientras tanto, en Noruega, la ocupación nazi avanza con su lógica brutal. El colaboracionista Vidkun Quisling establece un gobierno títere bajo control alemán. La resistencia noruega, organizada desde las sombras, mantiene viva la llama de la oposición a un coste humano enorme. El rey Haakon y el príncipe Olaf, instalados en Londres con el gobierno en el exilio, envían mensajes de aliento a través de la radio que los noruegos escuchan en secreto, en casas con las ventanas cerradas, con el volumen al mínimo, sabiendo que los delatores están en todas partes. Para esas familias noruegas que escuchan la voz de su rey desde un receptor de radio escondido bajo las tablas del suelo, saber que la princesa heredera Martha está en América trabajando por su causa es algo más que un detalle diplomático. Es una razón para seguir resistiendo. Martha lo sabe. Y esa conciencia le da a cada uno de sus discursos, a cada una de sus apariciones públicas, a cada conversación privada con Roosevelt, un peso moral que va mucho más allá de las palabras. El 7 de diciembre de 1941 cambia el mapa del conflicto de manera definitiva. Japón ataca la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, y al día siguiente los Estados Unidos declaran la guerra. Roosevelt, que durante meses ha gestionado con enorme habilidad política el delicado equilibrio entre el apoyo a los aliados y la neutralidad formal, ya no necesita equilibrios. América entra en la guerra y el escenario en el que Martha ha estado operando durante más de un año
cambia radicalmente. Para Marta, la entrada de los Estados Unidos en el conflicto es una noticia que se recibe con una mezcla compleja de emociones. Por un lado, significa que el país que la ha acogido y el hombre que ha sido su mayor apoyo en el exilio se convierten ahora en aliados formales y activos en la lucha contra el mismo régimen que destruyó su hogar. Por otro lado, significa que la guerra se intensifica, que el peligro aumenta, que las probabilidades de sufrir más pérdidas son mayores antes de que llegue la victoria. Y el príncipe Olaf sigue en Londres, separado de ella y de sus hijos por el Atlántico y por la lógica implacable de la guerra. La actividad de Marta en pro de la causa noruega se multiplica. Las donaciones, la recaudación de fondos, los discursos ante comunidades escandinavas se intensifican. Pero el trabajo más valioso que realiza sigue siendo el más invisible. Esas conversaciones con Roosevelt en las que la princesa le cuenta la guerra desde una perspectiva que ningún general ni ningún diplomático puede ofrecerle. Son las historias de mujeres que esconden a sus hijos mientras los soldados alemanes registran su casa. Son los relatos de maestros que enseñan en secreto la historia noruega que el ocupante ha prohibido. Son las voces de un pueblo que se niega a doblegarse, transmitidas a través de la elegante intermediaria que cena con el presidente en la Casa Blanca. El periodismo americano de la época registra la presencia de Marta en el círculo más íntimo del poder, con una mezcla de fascinación y ambigüedad. Algunos columnistas la tratan con la condescendencia habitual reservada a las figuras de la realeza europea, pero los que la conocen de cerca saben que detrás de la sonrisa perfecta y de los modales impecables hay una mente política de primer orden, trabajando sin descanso por un objetivo que no tiene nada de decorativo. A medida que la guerra avanza y los años de exilio se acumulan, Marta construye en América algo que nadie le pidió que construyera y que ella misma quizás no se propuso explícitamente. Una reputación como figura pública independiente, con una voz propia que va más allá de ser la esposa del príncipe heredero noruego. En Noruega, antes de la guerra, su trabajo era valioso, pero fundamentalmente institucional, ligado al rol que le correspondía como consorte del futuro rey. En América, lejos de las estructuras de la monarquía noruega y de la corte que define los límites de lo que una princesa puede o no puede decir, Marta encuentra un espacio de libertad que, paradójicamente, convierte la tragedia del exilio en una oportunidad de transformación personal. Los discursos que pronuncia ante auditorios americanos tienen una calidad diferente a los discursos de protocolo de los tiempos de paz. Habla de lo que ha visto, de lo que ha vivido, de lo que sabe. Y los americanos, que tienen una larga tradición de escuchar con respeto a quienes han pagado el precio de la libertad en primera persona, la escuchan con una atención genuina. Su imagen aparece en revistas y periódicos de todo el país. Es fotogénica, articulada, capaz de moverse con igual naturalidad en una recepción de la alta sociedad y en un mitin de apoyo a los refugiados europeos. En cierto sentido, es exactamente lo que América necesitaba ver de Europa en ese momento. No la imagen de un continente vencido, sino la de un continente que lucha. Mientras tanto, en el teatro de la guerra, los eventos se suceden con una velocidad que hace difícil mantener una perspectiva de conjunto. La batalla de Stalingrado en 1942 y 1943 marca el comienzo del fin para la Alemania nazi en el frente oriental. En el norte de África, los aliados avanzan. La maquinaria bélica que parecía invencible en 1940 empieza a mostrar sus grietas. Para Marta, cada noticia que llega de Europa es a la vez una esperanza y un recordatorio de cuánto queda aún por sufrir antes de que sea posible volver a casa. Hay un momento en la primavera de 1945 en que el mundo contiene el aliento. Las fuerzas aliadas avanzan sobre Alemania desde el oeste y desde el este en una tenaza que Hitler no puede detener. Las ciudades alemanas caen una tras otra. Los campos de concentración son liberados
y sus horrores quedan expuestos ante los ojos del mundo con una crudeza que ninguna descripción previa había podido comunicar. El final está cerca, todo el mundo lo sabe, aunque nadie se atreve a decir exactamente cuándo llegará. Para Marta, esos meses finales de la guerra tienen una dimensión personal que se superpone a la dimensión política. Está a punto de poder volver a casa, está a punto de reencontrarse con Olaf, del que ha estado separada durante casi 5 años. Sus hijos, que llegaron a América siendo niños pequeños, son ya adolescentes que hablan inglés con fluidez y que han construido amistades y recuerdos en un país que no es el suyo, pero que los ha acogido como si lo fuera. La pregunta de ¿cómo será el regreso? ¿Cómo será Noruega después de 5 años de ocupación? ¿Cómo será la vida que les espera al otro lado del Atlántico? Es una pregunta que Marta lleva consigo en cada uno de esos días de espera. El 12 de abril de 1945, Franklin Roosevelt muere de una hemorragia cerebral en Warm Springs, Georgia. Tiene 63 años. La noticia sacude a América y al mundo entero. Para Marta, es algo más que la pérdida de un aliado político. Es la pérdida de un amigo, de la persona que en el momento más oscuro de su vida le extendió la mano con una generosidad que no tenía precio. La princesa que llegó a América con 3 hijos, huyendo de los nazis, y encontró en ese hombre un hogar, una voz y una plataforma, llora su muerte con un dolor que es profundamente personal. Roosevelt no vive para ver el fin de la guerra que tanto hizo para ganar. Muere a menos de un mes de la rendición de Alemania, que se produce el 8 de mayo de 1945. Ese día, en toda Europa libre, la gente sale a las calles, y en América también hay celebración. Pero en Pugs Hill, en Bethesda, Maryland, esa celebración tiene el tono agridulce de quien celebra una victoria pagada con demasiadas pérdidas. La rendición de Alemania abre las puertas del regreso para todos los noruegos que han vivido el exilio a lo largo de aquellos 5 años interminables. El rey Haakon VII, que ha gobernado desde Londres con una dignidad que se ha convertido en símbolo de resistencia para todo un pueblo, regresa a Oslo. Y Marta, con sus hijos, se prepara también para el viaje de vuelta. El 7 de junio de 1945, exactamente 5 años después del día en que el rey y el gobierno noruego abandonaron el país para no capitular ante el invasor, Marta regresa a Noruega junto a sus hijos y al rey Haakon. Oslo los recibe con una multitud que llena las calles con una emoción acumulada durante 5 años de ocupación, de miedo silenciado, de resistencia cotidiana y de esperanza mantenida contra toda lógica. Para esa multitud, ver regresar a su familia real es ver regresar algo que les fue arrebatado por la fuerza, su propia identidad como nación libre. La bienvenida que Oslo tributa a Marta es especialmente cálida. El pueblo noruego sabe lo que ella hizo durante los años de exilio. Sabe que no se quedó quieta esperando que la guerra terminara. Sabe que trabajó sin descanso para mantener vivo el apoyo americano a la causa noruega, que pronunció discursos, que recaudó fondos, que convenció al hombre más poderoso del mundo libre de no mirar hacia otro lado mientras Europa ardía. El obispo de Oslo, Johannes Smemo, sintetizará años después ese sentimiento colectivo con una frase que quedará para siempre ligada a la memoria de Marta. En nuestros corazones, ella ha sido desde hace mucho tiempo nuestra reina, y lo será para siempre. El reencuentro con Olaf, el príncipe con el que se comprometió en secreto en Ámsterdam 17 años antes, y del que la guerra la ha mantenido separada durante la mayor parte de 5 años, es un capítulo de la historia que los documentos oficiales registran escuetamente. Lo que los documentos no pueden registrar es lo que 2 personas que han vivido la guerra en mundos separados sienten cuando vuelven a estar juntas en el hogar que construyeron antes de que todo se rompiera. La posguerra en Noruega es un tiempo de reconstrucción en todos los sentidos posibles: material, institucional, emocional. El país que ha salido de 5 años de ocupación nazi necesita sanar heridas que van mucho más allá de los edificios destruidos o las economías dañadas.
Necesita reconstruir su sentido de identidad colectiva, su confianza en las instituciones, su capacidad de mirarse en el espejo sin ver solo la humillación de la derrota, sino también la dignidad de la resistencia. Y en ese proceso de reconstrucción, la familia real tiene un papel que Marta asume con la misma energía práctica que ha definido toda su vida. De vuelta en Skaugum, la residencia que dejó en medio de la noche de abril de 1940 huyendo de los nazis, Marta retoma sus actividades con una intensidad que sorprende a quienes la rodean. La salud del rey Haakon, que ha envejecido visiblemente durante los años de exilio en Londres, comienza a declinar, lo que aumenta la carga de compromisos que recae sobre el príncipe heredero Olaf y sobre Marta. Actos oficiales, discursos de Año Nuevo, recepciones diplomáticas, visitas a comunidades por todo el país. La agenda de la princesa heredera no tiene nada de ceremonial vacío, sino de trabajo real al servicio de una nación que se está rehaciendo a sí misma. En 1946 y en 1950, Marta pronuncia los discursos de Nochevieja, un gesto inusual para una mujer de la familia real en la Noruega de aquella época, y que habla de la confianza que el país deposita en ella como voz pública. No son discursos protocolarios, son discursos que suenan como los de alguien que ha visto la guerra de cerca y que habla de la paz con la autoridad moral de quien sabe lo que cuesta. Pero los años de exilio, la tensión acumulada, el esfuerzo sostenido durante más de un lustro empiezan a pasarle factura a un cuerpo que ha dado más de lo que nadie le pedía. La salud de Marta comienza a resentirse de forma visible en los primeros años 50, y lo que en un principio parece fatiga se revela pronto como algo mucho más serio. En los primeros años de la década de los 50, quienes conocen a Marta de cerca empiezan a notar que algo ha cambiado. La energía que la ha definido durante toda su vida adulta, esa capacidad para estar presente y activa en todos los frentes simultáneamente, parece menguar. Los compromisos oficiales que antes asumía sin aparente esfuerzo se vuelven más exigentes. Los periodos de descanso se alargan. Y los médicos que la atienden en el Hospital Real de Oslo empiezan a poner nombre a lo que antes era solo una sospecha. El diagnóstico es cáncer, una enfermedad que en la medicina de aquella época tiene muy pocas herramientas para combatir con éxito, y que en el caso de Marta avanza con una crueldad que no hace concesiones a la importancia del nombre que lleva quien la padece. La princesa que escapó de los nazis en medio de la noche, que vivió en la Casa Blanca, que habló con presidentes y convenció a naciones, se enfrenta ahora a un enemigo que no entiende de títulos ni de hazañas pasadas. En el palacio y en la corte, la enfermedad de Marta se vive con la contención que la etiqueta real exige públicamente, pero con el dolor sin filtros que se impone en privado. Olaf, el hombre con quien lleva más de 20 años casada, asiste al deterioro de su esposa con esa clase de impotencia que ningún poder político o dinástico puede remediar. Los hijos, Ragnhild, Astrid y el joven Harald, de apenas 17 años en 1954, ven como su madre, que fue su ancla en los años más caóticos de la guerra, lucha ahora contra una batalla diferente. Noruega entera sigue la evolución de la salud de la princesa con una preocupación que va más allá del interés institucional. Marta no es solo la esposa del príncipe heredero, es la mujer que estuvo en América trabajando para que su país no fuera olvidado mientras estaba ocupado. Es la madre que cruzó la frontera en la noche con sus 3 hijos para salvarles la vida. Es, en el sentido más profundo de la palabra, una de las personas que ha encarnado lo mejor de Noruega en los peores momentos de su historia. El 5 de abril de 1954, a los 53 años de edad, Marta de Suecia, princesa heredera de Noruega, muere en el Hospital Real de Oslo. Muere sin haber llegado a ser reina formalmente, pues el rey Håkon VII la sobrevive y su esposo Olaf no accede al trono hasta 1957,
3 años después de su muerte. Muere sin haber recibido el título que su posición le hubiera correspondido, pero muere con algo que los títulos no pueden otorgar ni arrebatar: la afección genuina de un pueblo entero. La noticia de su muerte se extiende por Noruega con ese silencio pesado que acompaña a las pérdidas que se sienten colectivamente. En Oslo, en Bergen, en Trondheim, en los pequeños pueblos costeros y en las granjas del interior, hay noruegos que la lloran con la misma intensidad con que llorarían a alguien de su propia familia. Porque en cierto modo, a lo largo de aquellos años de guerra y de exilio y de vuelta a casa, Marta se convirtió en algo parecido a eso, en alguien de la familia. El 21 de abril de 1954, los restos de Marta son trasladados al mausoleo real en la fortaleza de Akershus, en Oslo, el mismo lugar donde reposan los reyes y reinas de Noruega. Un último gesto que confirma lo que el obispo Smemo ya había dicho: en el corazón de Noruega, ella había sido reina desde mucho antes. Olaf permanece viudo el resto de su vida, no vuelve a casarse, y durante los primeros años de su reinado, que comienza en 1957, es su hija Astrid quien cumple las funciones de primera dama, como si incluso en su ausencia la presencia de Marta siguiera organizando la vida de quienes más la amaron. La muerte de Marta no cierra su historia. En cierto sentido, la abre a una nueva dimensión, la del legado, ese espacio donde las personas dejan de ser individuos para convertirse en símbolos de algo más grande que ellos mismos. Y el legado de Marta tiene varias capas que el tiempo ha ido revelando con claridad progresiva. La primera capa es la del legado geográfico. En la Antártida existe una extensión de territorio de casi 1 millón de kilómetros cuadrados que lleva su nombre, la costa de la princesa Marta. Es uno de esos homenajes que las naciones reservan para quienes consideran que merecen una permanencia que supere la duración de una vida humana. Un territorio helado, eterno e inmutable, lleva el nombre de la princesa que fue más cálida y más humana que cualquiera de sus títulos podría sugerir. La segunda capa es la del legado institucional. La Fundación Princesa Heredera Marta, establecida el 1 de abril de 1929, el mismo año de su boda, continuó su trabajo filantrópico mucho más allá de su muerte. Es el tipo de institución que habla de alguien que pensaba en el largo plazo, que no construía para el aplauso inmediato, sino para la utilidad duradera. La tercera capa, quizás la más difícil de medir, pero la más significativa en términos históricos, es el legado político. Los historiadores que han estudiado la relación entre Marta y Roosevelt coinciden en que su influencia sobre el presidente americano tuvo consecuencias reales sobre la política exterior de los Estados Unidos en los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial. No es posible cuantificar con exactitud cuánto de la solidaridad americana con la causa noruega y europea se debe a las conversaciones que una princesa tuvo con un presidente en los salones de la Casa Blanca. Pero los propios analistas de la época dejaron por escrito que fue considerable. Y a veces, en la historia, lo considerable es lo que decide el resultado. Décadas después de su muerte, la figura de Marta experimenta lo que podría llamarse un renacimiento cultural. En el año 2016, la película noruega Kongens Nei, que en español significa El no del rey, recrea los primeros días de la invasión alemana de Noruega en 1940, y aunque su protagonista principal es el rey Haakon VII, la figura de Marta aparece en ese relato como lo que fue, una mujer que tomó decisiones irreversibles en cuestión de horas, que puso a sus hijos por delante de su propia seguridad y que demostró que el coraje no tiene un género ni un rango militar. La película reintroduce a una generación de noruegos jóvenes en una historia que sus abuelos conocían de primera mano, pero que el tiempo había ido difuminando. En 2021, la serie televisiva noruega Atlantic Crossing, producida en colaboración con la cadena pública NRK y emitida también en los Estados Unidos a través del canal PBS, lleva la historia de Marta a audiencias de todo el mundo.
La serie se centra específicamente en los años americanos de la princesa, en su relación con Roosevelt, en su trabajo político durante el exilio y en la dimensión humana de una mujer que vivió la intersección exacta entre la historia personal y la historia universal. La recepción de la serie desencadena una nueva ola de interés por la figura de Märtha, con artículos en medios de comunicación de decenas de países y debates académicos sobre su papel real en la diplomacia de guerra. Lo que la serie y las investigaciones históricas subsiguientes ponen de relieve es algo que la historia oficial había tendido a minimizar durante décadas, que Märtha no fue simplemente una princesa de paso por América esperando que la guerra terminara. Fue una actriz política consciente y activa que utilizó todos los recursos a su disposición, su inteligencia, su encanto, su acceso al poder, su capacidad para comunicar, para influir sobre el curso de los acontecimientos en favor de su país y de la causa de la libertad en Europa. En ese sentido, su historia no es solo la de una princesa en el exilio. Es la historia de cómo una persona, en el momento adecuado y con la determinación suficiente, puede doblar el arco de la historia aunque nadie le haya pedido que lo haga. Hay una pregunta que flota sobre toda esta historia desde el principio y que ahora, al llegar al final, merece una respuesta directa. ¿Por qué Märtha fue casi olvidada durante tanto tiempo? Porque una mujer cuya influencia sobre uno de los presidentes más importantes del siglo XX está documentada, cuya actividad política durante los años más críticos de la Segunda Guerra Mundial es verificable, cuya presencia en la historia de Noruega es innegable, tardó décadas en recibir el reconocimiento que merecía? La respuesta no es sencilla, pero sí es honesta. Märtha operó en los espacios intermedios, en esos lugares que la historia oficial tiende a ignorar porque no encajan en las categorías reconocibles. No era un general ni un político elegido. No firmó tratados ni lideró ejércitos. Su poder era de otro tipo, el poder de la conversación, de la confianza, de la presencia. Y ese tipo de poder, ejercido por una mujer en la primera mitad del siglo XX, claramente encontraba el camino hacia los libros de historia. Pero la historia tiene la costumbre de corregirse a sí misma con el tiempo, y en el caso de Märtha, esa corrección está en marcha. Los historiadores noruegos, americanos y europeos que han estudiado su figura en las últimas décadas han ido reconstruyendo, con paciencia y con rigor, el mosaico completo de lo que fue su vida y lo que significó su acción. Y lo que ese mosaico revela es un retrato de una mujer que fue, al mismo tiempo, producto de su época y completamente superior a ella. Märtha de Suecia, princesa heredera de Noruega, nació en un palacio de Estocolmo en 1901. Huyó de los nazis en la oscuridad de una noche de abril de 1940. Vivió en la Casa Blanca. Cenó con el presidente que salvó al mundo libre. Regresó a su país cuando la guerra terminó y murió antes de llegar a ser reina. Pero en el corazón de los noruegos que la conocieron, en los documentos de los historiadores que la estudian, en los territorios helados de la Antártida que llevan su nombre, y en cada episodio de esta historia que acaba de escuchar, Märtha es exactamente lo que el obispo de Oslo dijo que era, una reina. No por decreto ni por corona, sino por algo mucho más difícil de conseguir y mucho más difícil de olvidar, por haberlo merecido.